Hola, esto es Radio Incomex, el podcast donde conversamos de obligaciones, ideas e información relevante que las empresas en México deben saber. Bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Incomex. Mi nombre es Lorena Beltrán, soy una de los conductores de este programa y directora de iExpert. Te recordamos que puedes seguirnos en redes sociales como @IncomexNacional para que no te pierdas nada de todo el contenido que preparamos constantemente para ti. Y bueno, el día de hoy contamos con la valiosa presencia que ya afortunadamente se nos está haciendo costumbre contar con la maestra Daniela González. Ella es socio y líder estratégico en comercio exterior en Audico, especialistas en comercio exterior. Dani, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme nuevamente a compartir temas de comercio exterior. Pues bueno. Ya eres de casa aquí en Incomex. Muy bien, Daniela. Pues mira, del tema que tenemos el día de hoy creo que es bastante interesante y se puede desmenuzar mucho, ¿no? Pero claro, vamos a tratarlo de compactar sin sacrificar la calidad en este programa, porque se trata de los 5 puntos con más riesgo en una auditoría de comercio exterior. 5 seguramente de decenas, ¿verdad? Sí, es como los que yo considero que tienen más riesgo monetario para una empresa. Justo esa iba a ser una de mis preguntas que ya me ganaste. ¿Mayor riesgo en qué, no? ¿En frecuencia, en dinero? O también pueden haber algunos riesgos que dices, pues no me costó tanto, pero me bajaron del padrón, ¿no? Y ese también puede ser muy riesgoso. Sí, correcto. Vamos, esa es una de las consecuencias, pero realmente en la parte de la auditoría sí seguimos teniendo el top 5 de lo que ha estado pegando más monetariamente a las empresas. Digo, dentro de ese mismo ranking ha habido ciertos movimientos porque generalmente teníamos conceptualizado que, por ejemplo, el tema de lo que son identificadores y eso, aparte de eso, yo lo bajé a mi percepción un poquito porque hemos estado viendo la tendencia que tiene la autoridad en cuanto a ya sea SAT o a que estos acuerdos de lo que es el anexo 8 que tiene que ver con SAT pero de Baja California o los que son regionales que son los estatales, en donde sí hemos visto ciertas tendencias de cómo es que han estado fiscalizando y cuáles son los rubros que han representado mayor riesgo monetario en las empresas y que hay que voltear a ver. Que dentro de eso es el indudable, sigo yo teniendo en el ranking lo que es anexo 24. Una pedradota para nosotros. No, que de hecho es un área de oportunidad súper grande, pero yo siempre he comentado que en la parte de lo que es anexo 24 no es tanto el sistema. Los sistemas son buenos, todos. La cuestión es con qué lo alimentamos, cuánta frecuencia lo alimentamos y buenas prácticas, porque bueno, generalmente pues gran parte de los problemas que ha habido en el anexo 24 radican mucho en la comunicación, lo que es la actualización y lo que son los biles de materiales. Esos son como los puntos que más frecuentemente se tienen. Entonces, el talón de Aquiles, ¿no? Definitivamente. Correcto. Entonces, siempre ha sido un rubro bastante importante. Creo que desde, yo creo que salí de la universidad, era anexo 24 el talón de Aquiles y sigue siendo. Muchos pensaron que a raíz de lo de la inclusión de anexo 31 ahora 30 iba a mejorar eso porque iba a haber una congruencia, una relación. Que pensábamos de que pues va a mejorar porque ahora las empresas tienen que descargar sí o sí. Entonces van a tener la información, pero no. Sí, no, ha habido muy buenas prácticas de empresas, pero aún así sigue habiendo cierto descontrol y no es tanto del sistema, sino es de quién está ejecutando ese sistema. Entonces, sí detectamos que dentro de todas estas auditorías que ha habido, sigue siendo un punto medular lo que es el anexo 24. Incluso ahí pudiéramos conceptualizar identificadores. Para mí la base de anexo 24 básicamente es la radiografía de tu empresa. Entonces, la autoridad sabe en el data stage que importas, que exportas, pero ese anexo 24 le va a decir cómo es que estamos. Y de ahí derivan, yo creo, el 90% de las observaciones se pueden generar de ahí. Hablamos que con un anexo 24 no solamente revisar la cuestión de retornos, o sea, ahí podemos ver la cuestión de cómo estás haciendo el
tratamiento de tus desperdicios, qué puntos, por ejemplo, estás tocando, si utilizas un identificador para decir que no ibas a pagar un impuesto, si realmente están los identificadores acordes a eso, o si lo estás mandando a otro país. Entonces de ahí incluso se puede desglosar que de repente la autoridad voltea a ver de que, me debes impuesto porque me dijiste que a lo mejor era en su mismo estado, que iba a otro país, vamos a decir, no miembro del TEMEC, y resulta que sí. Entonces todo eso puede desglosar en un anexo 24 y las cantidades son muy onerosas. Casi siempre termina como en el triple de lo que es el valor de la mercancía. Por las multas, recargos, actualizaciones, correcto. El IVA, etcétera. Sí, y la imposibilidad material que de repente también la meten como parte de las multas. Ok, entonces ese es el top 1 de tu ranking, que ya vimos, tiene un montón, o sea, se podría desglosar en cientos de puntos, ¿no? Pero básicamente reside en la alimentación correcta del anexo 24 para que te arroje resultados correctos, ¿no? Así es. Y luego, ¿con qué seguimos, Dani? Activo fijo. Bueno, sí. Sí, yo creo que le está haciendo competencia a anexo 24. ¿Y por qué? Porque justo veíamos desde, yo creo que finales de 2021 hacia acá, esta tendencia de la autoridad, por ejemplo, aquellas desconcentradas o el área de SAT central se enfocaba solamente a hacer ciertos muestreos. Ha ido incrementando. Los que sí han estado haciendo un 100% de lo que es una verificación de activo fijo en una visita domiciliaria son los gobiernos del estado. Entonces, ellos sí, la encomienda es el 100%. O sea, literal de que van y hacen un levantamiento de todo lo que ven. Así es. Qué pesado. Sí, con muestreos ya era pesado para las empresas. Correcto. Ahora, ¿y por qué? Porque ha resultado bastante interesante para ellos, porque es dinero bastante rápido el que los hace llegar a esas metas. Recordemos que para las metas que tiene tanto SAT a nivel nacional como estos SAT de estado, tienen ciertas metas que deben de cumplir, y dentro de esas metas pueden ser cifras cobradas o cifras virtuales. Entonces, ya sea que efectivamente sí lo cobren o que lo reporten aún y que no lo cobren y queden como virtuales, que les sirve para llegar a esos métricos que tienen. Entonces, vemos que sí ha habido una recaudación amplia, porque hasta una máquina en una empresa puede valer millones de dólares. Entonces, la recaudación ha sido muy efectiva. Por eso es que generalmente se han decidido hacer el 100%. Y también han implementado ciertos métodos de revisiones en los que no solamente es la visita domiciliaria tradicional, sino también ya son con antecedentes específicos que tienen que ver con, por ejemplo, ya revisiones que traen previo a que lleguen con esta auditoría de glosa, en donde ya tienen identificado cierto tipo de mercancías que generalmente en aquellos entonces de cuando recién iniciaban las IMEX, que todo se lo traían como consumibles, o nosotros le llamamos todo lo que es el MRO, en donde decían, bueno, por la premura, tráetelo como temporal y luego le cambiamos de régimen, y no había esa buena práctica de cambiarle de régimen. Entonces, de repente empezamos a dejar de rastrear ese tipo de mercancías que evidentemente en una revisión de data stage es muy fácil de detectar, que evidentemente si ves, por ejemplo, guantes de látex o cubre zapatos, aceites, obviamente no los van a tener, y como sabemos, parte esencial o parte del crédito que se puede generar, el riesgo más alto es que sabemos que dentro del decreto IMEX nos piden que toda la mercancía esté en nuestro domicilio, y evidentemente si ha pasado tanto tiempo y ese tipo de mercancías se consumen, se destruyen, se pierden, no las vamos a tener como comprobarlas. Entonces, la forma de presionar de la autoridad es: si tú no pagas el crédito, voy a decirle a economía que estás en incumplimiento, y es cancelación automática del programa IMEX. Y evidentemente eso viene como efecto dominó a, me cancelan en IMEX, luego viene la cuestión del padrón, las certificaciones. Sí, y pues entonces se acaba realmente la maquiladora, básicamente, ¿no? Correcto. Entonces, por eso te decía que está ya como jugando en la parte de anexo 24, y ha sido dentro de los rubros que ha pegado más en estos años. E incluso el año pasado tuvimos por ahí una empresa que justo tuvo una revisión por parte del gobierno del estado, se le hizo el 100% de la revisión, y de repente pues la empresa tenía súper bien la parte del archivo documental de import-export, pero perdían de vista la parte de compras nacionales, y el área de compras tenía como un ranking de decir si es mayor de $500, sí lo
conservo y si no, lo destruyo. Entonces había muchas cuestiones como de máquinas muy manuales. Había una que de verdad esa sí les pegó, era una máquina cortadora que se compró nacional, se perdió la factura. Para no hacerte el cuento largo, esta empresa tenía alrededor de 20 millones de pesos de determinación por cuestiones de compras nacionales. Que eso aparte, muchas veces el área de import-export dice, eso lo lleva a compras, no me compete, y entonces ya empieza a tener relevancia incluso de ese tipo de casos pequeñitos que dices, bueno, vamos a hacer esa depuración. Ahora sí, no quisiera decir la palabra reestructura, pero sí una reestructura de activo fijo. Sí, como dices, estoy segura que el 98% por verme moderada no llevan un control de las compras nacionales en el área de comercio exterior, ¿no? Sí. Eso seguramente solo lleva finanzas o contabilidad. Que ahorita digo, no sé qué tan vieja era esa compra nacional, por ejemplo, pero digo, ustedes saben, ya lo han escuchado en el podcast, que en iExport, entre muchas otras cosas, hacemos sistemas informáticos. Tenemos una división de fiscal y comercio exterior que puede ayudar a las empresas a recuperar sus FDIs históricos. Entonces digo, en esos casos, pues ver de qué manera, ¿no? Tal vez no voy a tener la factura física, pero sí el XML o alguna cuestión que me ayude. De acuerdo a lo que yo recuerdo de esta auditoría, sí era mucho más vieja de un CFDI. Bueno. Y justo al que se le había comprado era un distribuidor que ya tampoco existía. Entonces esa máquina sí pegó bastante porque más o menos sí costado como unos 5 millones de pesos. Pero bueno, todo lo que te estoy diciendo eran 20 millones de pesos de cositas muy pequeñitas que se fue haciendo. Sí, no se pudo comprobar. Vamos, dentro del estándar decían, si es menos de $500 no me preocupo. Pero fue ahora sí que una carnicería en cuanto a la parte del inventario y que sí le pegó bastante. Y es reforzar con las empresas, no dejar esos cabos sueltos a que de repente llegue la autoridad y nos agarre sin la documentación y que tengamos que pagar esos créditos. Así es. Bueno, ahí está el segundo punto de activos fijos definitivamente, que es que un dolor de cabeza, pero se tiene que observar también. ¿Qué otros puntos consideras, Dani? El valor agregado ha sido ya un tema relevante. Es un tema que también, a la par de lo que hemos hablado de Anexo 24, el valor agregado, muchas veces las empresas no saben ni cómo llegan al valor agregado. Saben en dónde asentarlo perfectamente, en qué parte del módulo de Anexo 24 se tiene que poner, si se pone un porcentaje o se pone una cantidad fija, ya sea que el área de costos o el área de finanzas me lo proporcionó, y de repente nos hemos topado con cuestiones de, oye, ¿cómo es que llegas a eso? Porque las auditorías ahora han estado modificándose, que van desde que te piden en cómo determinas tu valor agregado y que se lo pongas documentalmente, o que hagas un papel de trabajo. En iExport rebasamos la barrera de un anexo 24 tradicional con una plataforma web. Gracias a la calidad de nuestros sistemas, una cultura de innovación tecnológica y el compromiso con el servicio al cliente, tenemos la confianza de más de 400 empresas en México. Solicita una demostración virtual impartida por expertos en comercio exterior. Visita nuestra página iexport.com y síguenos en redes sociales para informarte de próximos eventos. Nos encuentras como iExport Software en Instagram. Sigue disfrutando del episodio. En una ocasión sí nos tocó, la verdad nada más es el único caso que recuerdo, tal vez hay algún otro por ahí, pero para una visita electrónica desde la Ciudad de México, y sí, le pedían, o de hecho se trabajó con finanzas, no lo llevamos nosotros directamente, pero supimos del caso, porque les pedían eso, el valor agregado, y es la única empresa que me ha tocado como tal, o sea que va a la auditoría enfocada al valor agregado. Sí, en el área de Baja California han sido ciertos equipos de ciertas partes de auditoría que lo han solicitado, pero por ejemplo en áreas centrales, en el Bajío, Monterrey, ese es un tema que sí por default es más frecuente. Okay. Y que te decía, puede ir, aquí ha sido más básico en cuestión de que cómo determinas tu valor agregado y dame tu metodología, ¿no? Y los elementos. Pero más en el centro del país y en Bajío sí te piden, ármame este papel de trabajo y dame estos elementos y cuáles son tus ingresos en cuestión de ingresos maquila, cuál es tu reporte que tuviste, tu reporte anual fiscal, tu reporte anual de comercio exterior, y evidentemente ahí es donde empezamos a mantener el aprieto, ¿no? En donde dices, a ver, área de import-export, ¿por qué estás poniendo esta cantidad? Es que me la da mi área de costeos. ¿Y cuándo lo actualizaste? Y tienen, no sé, vamos a decir, desde el 2000 que no han actualizado y siguen poniendo el mismo, y evidentemente pues debe de cambiar porque debe de haber una cuestión de inflación y pues aumento de costos que no van en función de lo que se está declarando fiscalmente. Entonces se ha vuelto
vuelto un tema bastante relevante. Siento que la autoridad todavía le falta un poquito más ajustar cómo es que lo va a revisar, pero el día que realmente encuentre cómo es que lo va a solicitar, sí va a ser un punto bastante crítico, dado que anteriormente, si recuerdan, ahí como por ahí del 2013, 2012, el tema del campo de valor agregado era un tema de identificador. Sí, era un dato inexacto. Correcto. ¿No? Pero ahora lo que han estado buscando y como vamos viendo cómo mueven las metodologías, están yendo para la cuestión de que haya una situación de que le debemos al fisco. Ajá. Cuestión que lo van encaminando más a la parte fiscal, de que hay omisión, vamos, de impuesto. Y ahí ven, y las facultades, digo, nada más como una duda personal, ¿las facultades sí dan para llegar a ese punto? Si estamos hablando de una auditoría de comercio exterior. Las han estado haciendo auditorías híbridas, es lo que vemos, o vemos que también integran a muchas personas que estaban anteriormente, por ejemplo, en impuestos internos y las empiezan a integrar al área de comercio exterior, o puede haber sido una auditoría de impuestos internos y que les den tintes de comercio exterior. Entonces, han estado como prueba y error, por eso te digo, no le han dado definitivamente al clavo, al punto, pero sí han estado jugando con eso y muchas veces terminan únicamente poniendo una multa mínima o de datos inexactos, pero no necesariamente con una cuestión de omisión de ingresos o de impuestos. Entonces, pero justo por lo que comentas, hacia allá va la tendencia. Exactamente. Ya están ampliando su visión, no nada más para que lo pongas, sino cómo llegaste a él, ¿no? Así es, y creo que va a pegar mucho el apartado de si llegan a implementar, por ejemplo, en la plataforma de los FDIs, ya temas de qué es lo que vas a declarar en la parte de CFDIs de exportación, que no nada más se quede como agrupado a uno, sino que ya empiecen, que ese también es una parte que está en el tintero como tendencia, que probablemente migremos a un CFDI, les va a dar más elementos para podernos auditar. Sí, así es. Y sí, como todo, ¿no? Tal vez hace 5 o 7 años era el tema de que, pues me ponen dato inexacto, ahora se están metiendo más, nada, nos dice que en 5 años sean expertos y entonces te cuestionen toda tu metodología y te la puedan rechazar, ¿no? Así es. Y ahí ya no hablamos de un dato inexacto. Sí, correcto, no. Y hablamos de mucho más. Muy bien, entonces ya tenemos el tercer punto. ¿Con cuál seguimos? Cuarto, es la cuestión de la valoración aduanera, que también así lo han estado solicitando. ¿Cuál es tu metodología de la valoración aduanera y la relación con los Incoterms? Si bien ha salido recientemente, vamos a decir, una opinión en cuanto a esto por parte de Prodecon en que no es procedente, sí la autoridad ha estado reforzando mucho ese punto y el cómo has llegado tú a esa valoración. Si, por ejemplo, transitaste por todas estas metodologías de si no aplicaste el método 1, si el 2, el 3, y si los fuiste descartando, ¿qué evidencia tienes de cómo llegaste a ello? En ese sentido han estado pidiendo cuál es tu valoración aduanera. Generalmente yo en donde les aconsejaría que estuvieran revisando mucho es en la parte de sus incrementables, que es muy fácil para ellos detectarlo, e incluso información en cuanto a data stage, en donde, bueno, ven, sabes que tengo, por ejemplo, vamos a decir, Incoterms con el grupo de entrada o el grupo F, en donde no me es concordante porque no tienes a lo mejor en el campo de incrementables una cantidad. O por ejemplo en el de decrementables, sabes que el grupo de llegada no estoy asentando nada, qué es lo que está pasando, que esas son, evidentemente las auditorías van a ir haciendo esos cruces de información si no les cuadra y más o menos es una cantidad para recaudar, van a ir a acudir a tu domicilio y te van a solicitar. Puedes a lo mejor tener los elementos para demostrar por qué sí o por qué no, que es en donde entra precisamente lo que en su momento Prodecon mencionaba. O sea, los Incoterms son acuerdos internacionales entre las partes y puede haber ciertas variaciones, y ahí es donde como empresa tenemos que tener esos elementos para demostrar por qué sí o por qué no, pero generalmente sí es dado que un grupo E o un grupo F pues sí tenga que tener un incrementable, y si mi valoración aduanera como la establecí no es concordante, pues ahí puede haber tema de impuestos. Es ya una alerta, ¿no? En el curso de información de la autoridad. Sí, puede ir desde datos inexactos, omisiones de impuestos, incluso un rechazo de valor, que la multa es bastante alta, y lo más grave, que generalmente nadie le presta atención, tenemos que está tipificado en código contrabando de 3 a 9 años de prisión. Así que representantes legales, sí, ya saben, ¿no? Digo, la verdad es que todos los que has mencionado son súper críticos, pero que sepan que algunos van con consecuencias más allá monetarias, ¿no? Sí. Así es. Así es. Muy bien. Entonces, y el último punto, el de impuestos, ya lo comentaba, y eso va muy de la mano con el
primer punto que era anexo 24, como ahí ya le estamos diciendo la receta del pastel, cómo es que está operando mi empresa, es muy fácil verificar en cuanto a identificadores si yo estoy omitiendo impuestos, por ejemplo, en cuestiones de tratados, vamos a decir, lo mismo de la valoración aduanera, si yo utilicé mi base gravable adecuada y si quedé todavía debiendo. Entonces también ha sido un tema que han estado como reforzando, incluso dentro del esquema de lo que tiene que ver con auditorías y todo, que fue el plan que presentaron a inicios del año, en donde iban a ver qué puntos se nos iban a revisar. Dentro de eso, bueno, iba a ser reforzar que se estuviera cumpliendo con los programas y el tema de tratados y los impuestos y nuestros análisis de reglas de origen. Entonces eso van a estar reforzando mucho, va a ser un tema. El tema de análisis de origen ha sido algo que no han entrado de lleno todavía en esas auditorías, pero se están preparando para eso y van a venir muy fuertes. Generalmente son pocas las empresas, casi siempre las automotrices o las textileras son las que reciben este tipo de auditorías, de revisiones en origen, de ver que realmente hayas hecho un buen análisis para un tratado, pero van a estar siendo más frecuentes y lo indicaban a principios del año que iba a ser su enfoque. Ahí, Dani, ¿y tú cómo ves esa parte? Digo, sé que no tiene de manera directa que ver con los 5 puntos que nos estás mencionando, pero esto que mencionas de que se están preparando y demás, los clientes nos han dicho mucho, ¿no? Que hay poco personal en las dependencias, en el gobierno, que está tardando mucho. Entonces, ¿tú ves que más bien se están tratando de enfocar a cosas con menos tiempo y mayor recaudación? Así es. De hecho, en el plan cada trimestre hacen cortes y ven cuál es el enfoque, ¿no? Que generalmente ellos hablan del enfoque a veces del SAT, que tiene que ver con esta recaudación y cómo ha ido aumentando a través del tiempo. Incluso si volteamos a ver, en 2020 tuvo un repunte bastante importante porque a todo mundo nos orilló a llevar la parte electrónica. Sí. Entonces ellos reforzaron mucho ese punto y vemos un incremento bastante interesante porque ellos previamente también ya tienen más analizada la información. Entonces van sobre datos más certeros que evidentemente sean con mayor recaudación, y la efectividad en cuanto a esa recaudación ha sido muy impresionante. Si mal no recuerdo, están como en 68 centavos por cada peso que ellos invierten. Entonces sí ha habido ha incrementado bastante su flujo y sí han tenido mucha efectividad. Entonces también esto refuerza mucho el hecho de lo que viene, por ejemplo, de las revisiones electrónicas, que si bien ya vemos como algunos tintes que tienen que ver con, por ejemplo, cartas de invitación o los gabinetes que ya no los notifican por buzón tributario, en sí es como solamente un pedacito de lo electrónico. En realidad no han empezado, por lo menos en la parte de comercio exterior, efectivamente con una situación de una auditoría electrónica en base a la modalidad que está establecida en el código, que si mal no recuerdo es el 42 fracción novena, que es precisamente lo de las revisiones electrónicas. Sí. Entonces, en algún punto ya nos vamos a mover a eso. Gran parte de lo que nos puede llevar a esa eficiencia y a que nos lleve eso va a ser el tema de los FDIs, los complementos que van de comercio exterior para esos FDIs, el tema de la manifestación de valor que ahorita está como en stand-by, pero que les va a llevar a esa Big Data mucho más amplia, y temas que tienen que ver con ciertas cuestiones de BUSEM en cuanto a la alimentación de la información, que les va a dar mucho más parámetro para previamente ellos haber analizado y en un corto tiempo, que es máximo, si mal no recuerdo, en las revisiones electrónicas lo máximo que pueden tardar son 6 meses, que es un periodo más corto, entonces te da para revisar más empresas, pero es mucho más específico. Sí, porque ya, digo, hace 10 años y no sé cuánto compartimos por ahí un cliente en común, sacó uno que llevaron, no me acuerdo cuántas eran, pero cajas de hojas, literalmente copias al SAT, y obviamente eso no se ha visto, bueno, no me ha tocado verlo en los últimos años, entonces pues están justo como mencionas, ¿no? Aprovechando todo este tema de la tecnología para aumentar la recaudación. Y qué bueno, pero qué miedo. Pero bueno, el mensaje es que la audiencia y las personas de las empresas se preparen, ¿no? Así como la autoridad está utilizando los medios electrónicos, nosotros también hacer lo propio. Exactamente, no quedarnos atrás. Entonces,
Pues Dani, muy interesantes los 5 puntos que nos mencionas, recapitulando un poquito, anexo 24, activo fijo, valor agregado, valor comercial y el tema de impuestos, ¿no? Así es. Entonces, muy importante todo lo que acabas de mencionar. Como todo, pues es salirnos bastante del área operativa para entrar al área de cumplimiento, al área administrativa y asegurarnos de tener todo en orden, ¿no? Ok. Muy bien. Pues muchas gracias, Dani. ¿Nos puedes, Ustedes. por favor, compartir tus datos de contacto? Tal vez por ahí ya los tengan en algún otro episodio, pero para alguien que nos está escuchando por primera vez. Sí, el teléfono es 664-382-0846, el correo es info@ubico.com.mx y el de una servidora es gonzalez@ubico.com.mx. Muy bien, pues ahí tienen los datos. Igual cualquier cosa pueden contactarnos en @Incomex Nacional y nosotros con gusto les podemos compartir también los datos. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos el próximo miércoles en Radio Incomex, impulsando el correcto cumplimiento. Hemos llegado al final de este episodio. No olvides suscribirte a este podcast en Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Para mantenerte informado sobre este y otros temas, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.